Vamos a hablar de las ecuaciones del movimiento armónico simple. Para ello vamos a empezar hablando de la ecuación de la elongación en este movimiento. Entonces recordemos algunas cosas, algunos términos básicos que son asociados al movimiento armónico simple, como la elongación, la amplitud, puntos de retorno, puntos de equilibrio. Entonces este puntico M, que lo voy a llamar M, este puntico S son los puntos de retorno y este punto del centro es el punto de equilibrio. Vamos a suponer que aquí en esta trayectoria circular hay una partícula que se está moviendo sobre la trayectoria, y vamos a suponer que en un instante de tiempo determinado la partícula se encuentra en esta posición, en este punto que lo voy a llamar N. Entonces, con base en eso, voy a determinar cuál es la elongación de la partícula. Para ello, entonces, vamos a proyectar el punto N sobre el diámetro de la circunferencia, en este caso el eje horizontal. Unimos el punto N con el punto O también, y aquí se nos va a formar un ángulo que lo voy a llamar θ. Entonces este puntico también lo voy a llamar C, y esta distancia que hay de O a C la voy a determinar por la letra X, y entonces esa letra X, esta X, va a ser la distancia que la partícula se separó del centro, del punto del equilibrio hasta el punto C. Entonces, dentro de este movimiento circular se está cumpliendo el movimiento armónico simple, es decir, vamos a suponer que aquí hay una partícula que está oscila de O a C, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda en los mismos tiempos. Entonces vamos a determinar cuál es la elongación de esa partícula. Para determinar la elongación de esa partícula, entonces vamos a usar algunas funciones trigonométricas. En este caso voy a hablar del triángulo NCO. En el triángulo NCO, entonces voy a encontrar la distancia X, en este caso es un cateto. Entonces para hallar el valor voy a utilizar la función coseno de ese ángulo. El coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa, y observen que este lado, la hipotenusa del triángulo para nuestro caso, es el radio, que lo vamos a llamar la amplitud, y observen que ON, que es el radio que estamos llamando amplitud, es también igual a OM, que es otro radio. Entonces el coseno en este caso será el lado adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es A. Si despejo la letra X en esta igualdad, obtengo lo siguiente: X es igual a A por el coseno del ángulo θ. Es importante también que recordemos que en el movimiento circular uniforme se cumple que la frecuencia angular o velocidad angular es el ángulo recorrido en una unidad de tiempo. Si de aquí despejo el ángulo, obtengo que esta t que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que el ángulo es W por t. Recordemos también que este W, o sea frecuencia angular, es 2pi sobre el período. Entonces, si yo
reemplazo todos estos valores acá en la ecuación encontrada, entonces nos va a quedar lo siguiente: A por el coseno del ángulo que es W por T. A esto se le llama ecuación de la elongación. Esta es la ecuación básica para determinar la ecuación en un movimiento armónico simple. Pero esta ecuación también se puede transformar de la siguiente manera: x es igual a la amplitud por el coseno de 2pi sobre período por el tiempo. Sabemos que también que el período o la frecuencia es 1 sobre período. Entonces esta ecuación también la puedo transformar de la siguiente manera: a por el coseno de 2pi, y aquí hay un 1 sobre t, que es frecuencia, por t. Entonces me quedan 3 ecuaciones para la elongación en un movimiento armónico simple. Entonces aquí también es importante que miremos esta información y la consignemos en un plano cartesiano, es decir, que la grafiquemos. Entonces estamos hablando de que en este tiempo el movimiento arrancó del punto M, y cuando llegue a este punto, aquí arranca de un punto de t de un tiempo 0, y cuando llegue a este tiempo habrá recorrido un cuarto de ese tiempo, y cuando llegue al punto S habrá recorrido t medios, y cuando llegue a este punto habrá recorrido 3/4 de t. Y finalmente, cuando dé la vuelta completa, habrá hecho una vuelta completa hacia un periodo completo. Por eso se dice que el movimiento circular uniforme es periódico, y por lo tanto se cumple el movimiento armónico simple, que también es un movimiento periódico y oscilatorio. Entonces vamos a reemplazar estos datos aquí en la gráfica. Entonces en este plano tenemos que este punto es 0. Entonces cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale la elongación? ¿Cuánto vale la elongación cuando el tiempo es 0? Entonces la elongación es igual a A, o sea que está por acá arriba, positivo. Cuando digamos que en esta línea, esta circunferencia, la puedo alargar, la puedo cortar y alargar y volverla una línea, la vamos a llevar hasta aquí, o sea que este punto es el punto final T. En la mitad será t medios, y aquí será t cuartos, y aquí será 3/4 de t. Entonces, cuando el tiempo es 0, o sea, en ese punto, ¿cuánto vale la elongación? Es igual a la amplitud. Cuando el tiempo sea t cuartos, ¿cuánto vale la elongación? Vale 0, o sea, está en este punto. Cuando estemos en un tiempo t medios, ¿cuánto vale la elongación? Es igual a la amplitud, pero en este caso menos negativa. O sea, t medios va a coincidir más o menos con este punto. Cuando estemos en este punto 3/4 de t, entonces ¿cuánto vale la elongación? Está en el punto 0, vale 0 también, o sea, está aquí. Y finalmente, cuando dé la vuelta completa, entonces va a estar acá en el punto, va a ser A. Cuando esté aquí, en el tiempo t, ¿cuánto vale la elongación? Es igual a A, o sea, va a estar por acá arriba en forma positiva. Entonces yo puedo unir todos estos puntos. De la siguiente manera. Vamos a hacerlo de una manera punteada, por si de pronto
tenemos que hacer alguna corrección y ustedes se dan cuenta. Miren, la gráfica que nos resulta es la gráfica del coseno para este caso. Esa es la gráfica del coseno y es la gráfica de la elongación para nuestro caso. Entonces, ¿en qué puntos, en qué tiempos la elongación es mínima? ¿En qué tiempos la elongación es mínima? En t cuartos y 3 cuartos de t la elongación es mínima, está en 0. ¿En qué puntos, en qué tiempos la elongación es máxima? En t medios y en t. Esas son cosas importantes que nos pueden preguntar en determinadas circunstancias. Entonces, con esta ecuación vamos a mirar una aplicación con la solución de un ejercicio. Nos dicen que un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de 10 centímetros de amplitud y posee un periodo de 2 segundos. Calcular la elongación cuando ha transcurrido un sexto del periodo. Entonces, ¿qué datos me dan acá? Me dicen que la amplitud es igual a 10 centímetros. Me dicen que el periodo, que es t mayúscula, vale 2 segundos. Y me piden encontrar la elongación cuando haya transcurrido un tiempo de un sexto del periodo. Muy bien, entonces vamos a calcular la elongación. Entonces voy tomando la ecuación de la elongación, que me dice que es igual a A por el coseno de WT. Muy bien, entonces voy a reemplazar aquí los valores que me dieron en esta ecuación. Sabemos además que esta ecuación también la puedo escribir de la siguiente manera. A coseno de 2 pi sobre el periodo por el tiempo. Entonces, al reemplazar los datos del ejercicio en esta ecuación me va a quedar lo siguiente. 10 centímetros multiplicados por el coseno de 2, aquí el número pi vale 180 grados porque es un ángulo de esta función coseno, sobre el periodo que vale 2 segundos por el tiempo que vale un sexto del periodo. ¿Cuánto es un sexto del periodo? Un sexto de 2. El periodo vale 2, o sea, un sexto de 2 es igual a 2 sextos, es igual, simplificando, un tercio segundos. Entonces aquí el tiempo será un tercio segundos. Y podemos cancelar aquí estos segundos con estos segundos. Podemos simplificar el número 2 con este 2 también. Y entonces nos queda lo siguiente. X es igual a 10 centímetros por el coseno de 180 dividido 3. Eso nos da 60 grados. Y finalmente con la calculadora, tomo la calculadora y hago esa multiplicación. 10 por coseno de 60 y eso nos da 5. Resulta que esta X vale 5 centímetros. Eso fue lo que se elongó el cuerpo. Muy bien, si nosotros quisiéramos mirar gráficamente qué fue lo que pasó, lo podemos graficar. Podemos hacer el gráfico. Entonces vamos a intentar aquí mirar esto gráficamente. Voy a hacer aquí un círculo, un círculo.
Entonces voy a trazar aquí los diámetros en esta circunferencia para que miremos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para este ángulo 60, supongamos que aquí nos queda 45, supongamos que 60 es como por aquí. Entonces, para ese ángulo 60, ¿cuál fue la elongación del cuerpo? Entonces hago la proyección sobre el diámetro, en este caso sobre el eje X. Digamos que este punto es M, entonces este punto es C y esto es 0. Entonces digamos que esta distancia fue lo que se elongó el cuerpo, o sea que esta distancia son los 5 centímetros. Gráficamente eso es lo que sucede con esta situación problema. Vamos a realizar el problema número 2. El problema número 2 nos dice: el movimiento de un pistón de un motor es aproximadamente un movimiento armónico simple. La ecuación para la elongación x igual a 4 coseno de 12 pi t, donde x viene dada en centímetros y el tiempo en segundos. Calcular a. la amplitud, frecuencia y el periodo. B. la elongación en un tiempo de 1/6 segundos. Entonces vamos a comenzar escribiendo la ecuación que nos dieron, que es x igual a 4 coseno de 12 pi por t. Y con base en esa ecuación vamos a encontrar el valor de la amplitud, de la frecuencia y el periodo. Para ello entonces vamos a comparar esta ecuación que nos dan con la ecuación general, con la ecuación básica de la elongación. La ecuación básica dice amplitud por el coseno de W por T. Esto significa entonces, haciendo la comparación de las dos ecuaciones, que A se corresponde con el 4, que el W se corresponde con el 12 pi, y eso significa que la amplitud vale 4, en este caso centímetros, porque estamos hablando del sistema CGS. W es igual a 12 pi. Con estos dos valores nosotros podríamos encontrar el valor de la frecuencia y el periodo. Vamos a encontrar primero el valor del periodo. Sabemos que W es igual a 2 pi sobre periodo. De aquí puedo despejar la letra T, periodo. Es igual a 2 pi sobre W, y eso es 2 pi sobre 12 pi, que es el valor de W. Observen que aquí puedo cancelar el valor de pi, y entonces me queda que el periodo es igual a 2 dividido 12. 2 dividido 12. Y eso nos da 0,16. 0,16 segundos. Recuerden que el periodo se expresa en segundos. Calculemos ahora el valor de la frecuencia. Para calcular el valor de la frecuencia, sabemos que la frecuencia es 1 sobre t. Eso es 1 sobre 0,16, y eso es igual a 1 dividido 0,16, y eso nos da 6,25. Esto significa entonces que la frecuencia vale 6,25 segundos a la menos 1. La frecuencia se expresa en segundos a la menos 1 o en hertz.
Esa es la primera parte del problema. La segunda parte del problema nos dice que encontremos la elongación en un tiempo igual a un sexto de segundos. Entonces la elongación es A coseno de WT. Esto es, la amplitud vale 4 por el coseno de 2pi sobre periodo por el tiempo, que es un sexto segundos. Terminemos de reemplazar. Esto me da 4 por el coseno de 2pi sobre el periodo, que es 0,16 por un sexto de segundos. Esto aparece en segundos también. Observen que estos segundos se pueden cancelar. Esto nos queda entonces 4 por el coseno de 2 por 180 por 1. Todo eso sobre 0.16 por 6. Eso me da 0,96. Nos queda entonces que la elongación es igual a 4 por el coseno de, y resolvemos lo que hay adentro del paréntesis, 2 por 180 igual dividido 0.96, y eso nos da 375. Entonces el ángulo es 375. Entonces X es igual a 4 por coseno de 375, y eso nos da 3,8. O sea que X es igual a 3,8 centímetros. 3,86 centímetros. Eso es aproximadamente 4 centímetros. Y ese es el valor de la elongación en un sexto de periodo. Entonces con esto terminamos todo lo correspondiente a la elongación, y espero que con la solución de estos problemas hayan entendido un poco. En el próximo video les explico la obtención de la velocidad y la aceleración.